¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy quisiera que habláramos un poco sobre los enjambres. Ciertamente hay muchas personas que están deseando iniciarse en la apicultura y se les es un poco complicado poder adquirir, comprar un núcleo para poder comenzar y optan por atrapar los enjambres que pasan volando o que ven ahí en las ramas de algún árbol, debajo de un techo, un tejado. A lo mejor también ven que hay una abeja en el hueco de un árbol, en una cueva, o incluso también sucede que hay vecinos donde tienen abejas, ahora sí que no invitadas, pero bueno, a veces sucede que llegan los enjambres y se meten en cualquier rincón que se tiene en la casa y las personas pues quieren moverla de ahí sin causar daño, por lo tanto llaman a otras personas, ya sea expertas o no. Sin embargo, hay personas que son decididas, valientes y deciden incursionarse en este mundo de la apicultura a través de la captura de los enjambres. Bien, la mayoría de las personas que se han incursionado a través de este método les ha ido muy bien hasta cierto punto, es decir, logran capturar los enjambres, ya sea de los que los ven colgados debajo de la rama de un árbol o de un tejado, ¿no? etcétera, o de los que lo sacan de algún lugar, de alguna llanta, de alguna cueva, de algún árbol que las abejas llegan a ocuparlo como hogar. La mayoría tiene éxito hasta sacarlo y ponerlo en una caja. Pero a partir de ahí las cosas se ponen un poco bastante difícil. ¿Por qué? Porque en muchos casos las abejas no se quedan. Simplemente al día siguiente se van. Cuando las personas regresan nuevamente para ver cómo están las abejas, simplemente se encuentran con cajas totalmente vacías. Y eso es algo muy normal que sucede, amigos, en ambas situaciones, tanto de los que tú recoges o atrapas cuando se encuentran debajo de las ramas de un árbol, o las que tú retiras de algún lugar o tratas de moverlo a otro lugar. Porque en el primer caso, cuando las abejas van pasando, digamos, en bola, en enjambre, y se posan debajo de un árbol, es decir, estas abejas, cuando tratan de enjambrar, digamos que se encuentran en el apiario, ¿no? Entonces las abejas harán un primer agrupamiento y eso se hace previamente a la salida. Si enjambran de un apiario, entonces buscarán primeramente reagruparse o agruparse haciendo una parada de inicio que es muy cerca del colmenar o del apiario, que será en algún árbol por ahí, y ahí se unirán prácticamente todas las abejas que se irán con el enjambre y ya la otra parte pues se queda en la caja. Ahora bien, mientras se agrupan, las abejas exploradoras, quienes llevan información de dónde está el nuevo hogar, ellas las va a guiar. Por ejemplo, si la abeja exploradora encontró un lugar quizás a 1 o más kilómetros, entonces ellas ya tienen una información exacta de dónde llegar. Sucede que a veces hay abejas que les toma más tiempo, digamos, llegar al lugar indicado, al lugar apropiado para el nuevo hogar. Entonces hacen una segunda parada y es cuando las personas logran ver el enjambre, es decir, colgado debajo de un árbol, debajo de un techo, o a veces ahí sobre los postes de algún cercado. Ahí están descansando como para poder reagruparse nuevamente e irse a su nuevo hogar. Entonces ahí es donde entra la audacia de las personas aventureras. ¿Qué hacen? Pues lo capturan. En ese estado es muy sencillo capturarlo porque realmente las abejas van agotadas, otras van cargadas de miel porque ellas siempre lo hacen de esa manera, es decir, cuando enjambran llenan su buche de combustible como normalmente se dice, o bien lo llenan de miel, recurso que les servirá de mucho para poder comenzar un nuevo hogar cuando lleguen
al lugar destinado. Por lo que las abejas se van a estar bastante dócil, tranquila. Obviamente si no sabes manipularlo bien, te van a picar, pero si lo sabes manipular bien, obviamente las abejas van a estar bastante tranquilas y podrás atraparlo muy fácilmente. Eso no es, digamos, la tarea tan complicada en ese punto. Ahora bien, tú lo atrapas, los metes en un portanúcleo, en una cajita que tú quieres que las abejas se queden ahí. Ahí comienza a veces el problema de muchos. En muchos casos, amigos, los apicultores o las personas tienen mucha suerte que las abejas se quedan ahí y comienzan a trabajar en ese espacio que le diste para que se queden, ¿no? Para que lo ocupen como hogar. Y en otros casos, no. Sucede que lo atrapas, lo llevas al sitio donde tú quieres que esté. De pronto al día siguiente, esas abejas ya no están. ¿Qué pasó? Pues las abejas, como ya tenían un rumbo, un destino donde llegar, es decir, las abejas exploradoras ya habían informado a las abejas o a las demás que tienen un lugar apropiado, un lugar, un destino prácticamente. Entonces las abejas toman ese espacio que tú le diste como un proceso de descanso, como una parte donde ellas van a descansar y a partir de ahí tendrán que irse de nueva cuenta. Y eso es lo que sucede siempre, ¿sí? Las abejas ya tienen un destino, un rumbo a dónde ir, así que el espacio que tú le pusiste únicamente le servirá como algo para descansar, ¿sí? Y después de que hayan descansado bien, se van a marchar. Aquí entra una audacia o un ingenio, mejor dicho, de las personas, de los apicultores, los que ya llevan pues algunos añitos incursionando en esto, o quizás los que ya han tomado algún tipo de curso. Pues bueno, lo que hacen las personas para que estas abejas se queden es tomar panales de otra colmena. Por ejemplo, tenemos una colmena ya establecida en el apiario o en el lugar donde tú quieres llevar a las abejas. Lo que hacen es tomar un panal con crías muy pequeñas, es decir, larvitas pequeñas. Incluso también puede ir huevecillos y larvitas, ¿sale? ¿Para qué? Para que de esta manera obliguemos a las abejas a quedarse. Las abejas son unas criaturas bastante sociables y casi nunca, a excepción de que exista algún factor externo, las abejas nunca abandonan a sus crías. Nunca abandonan, digamos, crías pequeñas, ni larvas, ni huevecillos. Cuando las abejas deciden mudarse de un lugar a otro, es decir, ya no les gustó este lugar, esta caja, se quieren ir, las abejas esperan hasta que el último individuo nazca y esté lista para marcharse, se van. Antes no. A menos que exista un factor como un incendio, como digamos el propio ser humano, como las hormigas barrenderas, etcétera, las obligue a marcharse, se van dejando recurso, dejando crías y todo eso, ¿no? Pero si ellas deciden, digamos, por propia cuenta irse del lugar, ellas se van prácticamente llevándose toda la población. Entonces, cuando te llega el enjambre, al ingresar el panal con crías, estamos obligando a las abejas a quedarse. Y el hecho de que exista posturas o huevecillos ahí en el panal, además de larvitas, pues las abejas inmediatamente el instinto es comenzar a alimentar esas crías para que crezcan y se desarrollen. Y obviamente eso hará que la abeja reina comience a poner huevecillos. Cuando la abeja reina comienza a poner huevecillos, prácticamente las demás abejas se van a olvidar del destino que ya tenían previamente analizado, ¿no? De dónde iban a llegar, ya que aquí pues le están ofreciendo este espacio y además prácticamente tienen un panal que trabajar y todo eso, ¿no? Además de que ya hay huevecillos, larvas y todo, esos factores harán que las abejas se queden y comiencen a formar una comunidad en ese lugar que tú le has indicado. Pero recuerda que si la abeja, o las abejas mejor dicho,
digamos que no encuentran ahí en esa zona el recurso que necesitan como alimentación. Eh, en el caso de néctar, polen y todo eso no lo encuentran en ese lugar, las abejas van a esperar a que nazcan esas abejas del panal que tú le ingresaste y se van a marchar de nuevo. Por eso es muy importante también, aparte de que le pongas un panal con crías recientes, crías del día, también le vas agregando poco a poco panales con miel. O si no tienes panal con miel, pues hay que crear un alimentador e ir alimentando a las abejas de forma artificial con jarabe de azúcar. Y así las abejas lograrán formar una comunidad próspera en el lugar que tú decides que se quede. Esto es para el caso de que, bueno, atrapas los enjambres ahí colgado debajo de la rama de un árbol. Esto es también similar a cuando tú retiras un enjambre o una comunidad ya establecida de algún lugar, eh, quizás de una llanta dentro de la pared de alguna casa, qué sé yo, del lugar que donde las abejas se hayan establecido. Cuando removemos las abejas de ese lugar, pasa que muchas crías se queden. Si tienes acceso, digamos, a poder tomar los panales, obviamente se lleva todos esos panales con cría, ¿no? Para que las abejas las sigan cuidando ahí en el otro sitio. Obviamente hay que llevar y cortar esos panales con cuidado, pegarlo en el marco bastidor para que se vaya bien. Y ya una vez que nazcan esas abejas, pues obviamente ir retirando todos esos panales que están totalmente destruidas e ir ingresando panales nuevos, tanto ceras estampadas para que las abejas la vayan trabajando y así ordenar de nueva cuenta esa colonia. Pero también pasa de que muchas veces llevamos las abejas y ¿qué pasa al siguiente día? Igual ya no hay nada, aunque existan crías. ¿Y eso por qué sucede? Eso se debe porque tal vez la reina, o es muy probable que la reina no esté ahí, en la colmena o en el lugar donde tú metiste las abejas. Muchas veces cuando nosotros hacemos este tipo de trasiego, no tomamos en cuenta o no nos percatamos si realmente la reina va en esas abejas que nosotros metimos en la caja. Por lo que si la reina no va con ellas, esas abejas que están dentro de la caja, sobre todo las abejas adultas, se van a regresar al sitio anterior. Y las abejas que van a quedar en esa caja, pues obviamente son las abejas nodrizas, las abejas jóvenes que aún no han salido prácticamente de la colmena. Entonces ellas van a estar ahí, sobre todo también algunas abejas que van a estar naciendo del panal que metimos en la caja. Por lo que es muy recomendable, amigos, antes de mover, digamos, las cajas o la caja, hay que dejar la caja en el sitio, en el lugar donde estamos haciendo el trasiego. Bueno, esa recomendación lo hago desde mi punto de vista, ya que eso me ha funcionado bastante bien al momento de hacer un trasiego, digamos, de pasar esas abejas que ya se encontraban establecidas en algún sitio, ahora ponerlo en otro sitio para llevármelo. Entonces lo que hago es, obviamente, poner la caja ahí cerca, prácticamente para que las abejas encuentren rápidamente el nuevo hogar. Y ya pasado algún tiempo, muchas veces puede tardar 1 o 2 días, incluso a veces más, para que las abejas se puedan acostumbrar al nuevo sitio y ahí quedarse. Y es así como pues prácticamente podemos lograr que esas abejas que hacemos el trasiego se queden en nuestra caja. Eso es cuando digamos el trasiego o el acceso para hacer el trasiego es bastante reducida, porque a veces encontramos espacios donde no podemos agrandar más, como por ejemplo dentro de, digamos, en una cueva, en una piedra o en un árbol que no podemos derribar, no podemos tumbar, no podemos ni abrirlo para poder sacar todos los panales. Es bastante pues complicado, ¿no? Entonces hay que obligar a que las abejas salgan, incluso obligar a que la abeja reina salga de ahí. Y eso pues lo hacemos mediante el método del embudo, ya que eso funciona perfectamente
para ese fin, de que sacar todas las abejas ahí. Pero eso sí, habrá un sacrificio, porque la mayoría de las abejas que están en los panales que no han nacido, pues se van a quedar ahí. Y obviamente esas abejas van a morir poco a poco. Pero en el lugar donde nosotros podemos tener acceso, por ejemplo, donde podemos ampliar, ya sea que está, digamos, dentro de una caja o muchas veces dentro de la pared de algún techo que sea de madera y todo eso, a veces hay un espacio pequeño donde las abejas se meten y que se puede retirar la madera y tener acceso, digamos, a los panales, pues se puede retirar completamente todo de ahí y llevarse consigo la reina. Eso hay que tener mucho cuidado. La reina tiene que ir con ellos, porque si la reina no va, entonces muchas abejas no se van a quedar ahí. O tal vez la reina vaya, pero sucede que en el proceso de trasiego muchas veces podemos nosotros lastimar a la reina, es decir, golpearla al dejar caer los panales, etcétera. Entonces podría ser que la reina se lastime y ya no será, digamos, próspera. También por eso sucede que muchas veces hacemos el trasiego, llevamos las abejas y las abejas que están ahí comienzan a volverse sanganeras o digamos que ya no hay postura. Por lo tanto, esas abejas comienzan a tener serios problemas y es ahí donde nosotros también debemos de atenderlo. Por ello, las personas que son principiantes, les recomendamos que si van a hacer el trasiego, pues lo hagan con mucho cuidado y sobre todo asegurarse de que la reina vaya con el enjambre para que se queden. Amigos, pues espero que les haya gustado. Si me faltó agregar algo más, te invito a que lo hagas aquí en los comentarios para que de esta manera podamos seguir compartiendo experiencias sobre la apicultura. Nos vemos en un próximo video.